realidad la experiencia, que seguramente será la primera y la última en mi caso, porque el Papa León XIV pues vivirá muchos años, y ya después de los 80 años un cardenal no puede ya ser elector. Por eso para mí fue esta una oportunidad muy privilegiada, claro, marcada en mi caso bastante, porque el Papa Francisco ya no estaba en medio de nosotros. Antes del cónclave hubo varios días en el que nos encontramos todos los cardenales que estábamos en Roma. Éramos como 240 todos, porque había muchísimos mayores ya de 80 años que no tenían entonces el derecho de elegir, de votar, pero que habían sido y estaban ahí por asistir al entierro y al sepelio del Papa Francisco. Y entonces se organizaron encuentros que realmente era escuchar, porque a cada uno de nosotros se nos dio la oportunidad de hablar y de decir lo que quisiéramos decir, y cada quien pues escogía lo que tenía que decir, y nos daban un tiempo de 6 minutos para hablar, aunque hubo quienes hablaron 14 minutos, otros 16 minutos, porque no había un control del tiempo. En otras reuniones sí hay un control del tiempo, pero en este caso nada de control del tiempo. Esto hizo entonces que las reuniones se fueran alargando, porque todos tenían derecho a hablar, y esas reuniones preparatorias, en las que estaban incluidos los cardenales mayores de 80 años, se terminarían hasta que el último de los cardenales que había pedido la palabra fuera escuchado. Eso fue muy interesante, ¿no? Porque uno escucha a cardenales de los 5 continentes, de los que están lejísimos en Oceanía, de los que están en el Asia, de los que están en Europa, de los que están en América, sea del centro, del norte o del sur, de todos los continentes. Y eso era interesante, ¿no? Escuchar, porque siempre había 3 idiomas. Se hablaba en italiano, se hablaba en castellano y se hablaba también en inglés. En francés solamente alguno que otro, pero había traducción simultánea. Había traductores simultáneos, pero eran solamente para 5 idiomas. El único caso fue el de un cardenal japonés que habló en japonés, y entonces, ¿quién iba a traducirlo, verdad? Las traductoras que estaban allí, porque eran mujeres todas, no sabían. Entonces le tuvimos que pedir a un cardenal japonés que sí habla inglés, italiano casi no, que nos dijera lo que su compañero había dicho, porque ni modo, nadie de nosotros sabía japonés, ¿no? En esa reunión también fue interesante, porque estuvo presente un cardenal chino, al que el gobierno chino le había dado el permiso para salir de la China, porque él está como confinado en China. Él ya tiene como unos 86 años, 88 años, pero como era opción libre el que pudieran participar también cardenales mayores de 80 años, pues él estuvo también ahí. Y era interesante pues escuchar lo que dijo. Terminado todo esto, hubo una celebración de la Eucaristía para pedirle al Espíritu Santo que nos iluminara en la decisión que íbamos a tomar. Y entonces se hizo la celebración eucarística con esa intención. Participamos todos los cardenales y obispos y que quisieran estar ahí, también fieles, y ya luego comenzó ya propiamente el cónclave. Y el cónclave consiste en que los cardenales que sí podíamos elegir, porque éramos menores de 80 años, nos concentraron, así como que si fuera una selección de fútbol antes de un partido importante, ¿no? Nos concentraron en un lugar, no podíamos llevar teléfono, ni tampoco podíamos llevar
nada, totalmente incomunicados hacia el mundo exterior, para facilitar el encuentro entre nosotros. Y eso ya fue así, estuvimos ahí concentrados y ya después pasamos a las votaciones. Realmente el tiempo de duración de las votaciones fue rápido, porque comenzamos, no me recuerdo qué día de la semana era, comenzamos en la mañana y al día siguiente ya en la noche ya se había terminado el proceso de elección. Y entonces fue cuando se hizo público que el nuevo Papa sería este cardenal que tomó el nombre de León XIV, porque antes estaba León XIII, y él quiso ser entonces ahora León XIV. Y ya después vino la celebración de la Eucaristía con él, solamente nosotros los cardenales electores, aunque ahí también invitaron a los no electores. En todo lo que fue el proceso de elección, ahí sí solamente los cardenales electores. Hicimos un voto de juramento de no hablar nada de lo que pasó en esos días, de no hacer ningún comentario de nada, y fue juramento, es decir, no era nada más decir yo me comprometo, no, un juramento en forma de que íbamos a mantener el secreto de todo lo que vivimos. Luego ya vino pues la celebración oficial de la misa con el Papa, y a la semana, el domingo siguiente, pues ya tuvimos la oportunidad de la celebración de la Eucaristía ya con todo el pueblo en la Basílica de San Pedro. El sábado, antes de esta misa solemne, el Papa Francisco, el Papa León XIV había tenido un encuentro con todos nosotros, que estuvo abierto también para cardenales mayores de 80 años. Así fue la historia, y ya pues terminada la misión, aquí estoy de regreso, gracias a Dios, ¿verdad? Porque uno sabe cuándo va a salir y no sabe si va a regresar, ¿verdad? Pero aproveché también, sí, para visitar unos parientes que yo tengo, que no sabía sabía que tenía parientes, parientes de mis antepasados italianos. Entonces ahora aproveché para ir a visitarlos y conocer que prácticamente pues somos, algunos de ellos son sobrinos míos, otros somos primos, hermanos. Entonces conocí el lugar y el ambiente de donde salieron mis antepasados italianos. Y de ese pueblo que se llama Collio, pues salió un buen número de familias que iban hacia Argentina, pero en el camino el barco atracó aquí en Guatemala y se quedaron. Esa es la historia de todos estos migrantes italianos que llegaron aquí en el año 1854. La alcaldesa, porque ahí no había alcalde hombre, sino alcaldesa, pues me hizo un recibimiento y bueno, todo estuvo muy alegre, ¿no? Porque claro, esa gente se sentía muy honrada, ¿no? De que yo fuera un cardenal y que yo viniera de ese pueblo de donde habían salido estos migrantes que vinieron aquí a Guatemala. Así que todo estuvo muy bien, gracias a Dios, y sobre todo pues ahora que estoy aquí ya de regreso. Algunas veces no se hablaba, ¿verdad?, de qué y de cómo es todo este asunto de la elección del Papa. Bueno, yo ya lo viví, gracias a Dios, y una vez es suficiente, así que ya nada más, ¿verdad? Sí. Así que me alegro mucho de estar aquí de nuevo con ustedes, y de verdad gracias por esta idea de tener este encuentro. Muchas gracias. Sí.